Listo, muchacho. Entonces, primero que todo, me disculpo por lo de la clase, porque no se pudo dar pues como quería. Listo. Entonces, ¿qué hicimos en la clase? Vea, en la clase hicimos el punto C, D y E de este punto número 3, que decía determinar las siguientes funciones compuestas. Listo. F, O, G, G, O, F, F, O, F, G, O, G. Listo, entonces vamos al primer literal, que es el C. Listo. Entonces en el C tenemos que f de x es igual a raíz de x menos 2 y g de x igual a x a la 2 menos 2. Listo. Entonces vamos a calcular f o g. Entonces f o g de x va a ser igual a f de g de x. F de g de x. Listo. Acá ¿qué hicimos? Simplemente usted la letra que tenga acá a la derecha, entonces la pone dentro del paréntesis. Listo. Y la otra pues afuera. Entonces sería esto igual a f de g de x. Listo. Entonces volvemos y copiamos f de y ahora vamos a reemplazar lo que es g de x. Listo. Entonces, ¿qué es g de x? G de x es x a la 2 menos 2. X a la 2 menos 2. De resumidas cuentas, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Tengo que calcular f de x a la 2 menos 2. F de x a la 2 menos 2. ¿Listo? Ahí está. Entonces lo hacemos por acá. Vamos a calcular f de x a la 2 menos 2. ¿Listo? Entonces acá tenemos a f de x. Entonces f de x es igual a raíz de x menos 2. Raíz de x menos 2. ¿Listo? Entonces donde yo tenía, como acá yo tengo la x, entonces pongo una x acá donde está la x. ¿Listo? Pero acá yo ya no tengo una x, yo acá tengo x a la 2 menos 2. Entonces en vez de yo poner una x, yo pongo un x a la 2 menos 2. ¿Listo? Entonces esto sería igual a la raíz de x a la 2 menos 2 menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vea, acá donde tenía la x, ya no pongo una x, sino que ya pongo un x a la 2 menos 2. ¿Listo? Entonces pongo x a la 2 menos 2. Y este menos 2 de acá, el que va a señalar en rojo, se me sigue conservando. ¿Listo? Él permanece ahí. Menos 2. Véalo acá. Menos 2. ¿Listo? Entonces hago la operación. Entonces esto es igual a la raíz de x a la 2 menos 2 menos 2. ¿Listo? Y esto es igual a la raíz de x a la 2 menos 2 menos 4. Listo, ahí está. Ahí tenemos f o g de x. Vamos a la siguiente, g o f de x. Listo. Entonces vamos a hacerla más rápido. Entonces g o f de x, listo, va a ser igual a g de f de x. ¿Listo? ¿Y qué es f de x? F de x es raíz de x a la 2 menos 2. ¿Listo? Es raíz de, perdón, raíz de x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Yo tengo que calcular g de raíz de x menos 2. G de raíz de x menos 2. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá donde tenía la x, listo, ya no va a colocar una x, sino que coloco que raíz de x menos 2. Listo. Entonces, g de la raíz de x menos 2 va a ser igual a, entonces acá tengo x a la 2, ya no voy a poner x a la 2, sino raíz de x menos 2 a la 2. Abro un paréntesis. Raíz de x menos 2 a la 2 menos 2. Y este ahí está. Ahí está bien. Si quiere, si quiero, lo puedo simplificar. Puedo cancelar esta raíz con este cuadrado y me queda x menos 2
y esto es igual a x menos 4. Es esta. De ahí tenemos g o f de x. Vamos ahora a f o f. F o f de x. Entonces, f o f de x es igual a f de f de x. Entonces, esto va a ser igual a f. ¿Y qué vale f de x? F de x vale raíz de x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? En resumidas cuentas, yo tengo que calcular f de raíz de x menos 2. Es decir, que acá, donde antes tenía una x, ya no voy a colocar una x, sino que coloco raíz de x menos 2. Entonces, f de raíz de x menos 2 va a ser igual a raíz. Yo adentro de la raíz, acá tenía una x, ya no coloco una x, sino que coloco raíz de x menos 2. Menos 2. Listo, y me queda así, ahí ya no puedo simplificar más. Y por último vamos a g o g de x. Listo, vamos a hacerlo por acá al lado. Entonces, g o g de x va a ser igual a g de g de x. ¿Listo? ¿Y quién es g de x? G de x es x a la 2 menos 2. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? Yo tengo que calcular g de x a la 2 menos 2. Entonces, g de x a la 2 menos 2 va a ser igual a... Entonces, anteriormente, donde yo tenía una x, ya no voy a colocar una x, sino que coloco x a la 2 menos 2. Te abro paréntesis, me queda x menos 2, perdón, x a la 2 menos 2 a la 2. ¿Listo? Menos 2. Y si quiero, yo puedo extender este factor notable. Eso sería el primero al cuadrado, es decir, x a la 2 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es menos 2 a la 2. Y este se me conserva, menos 2. ¿Listo? Te recuerde, esto de acá es esto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, x a la 2 es x a la 4 menos 2 por 2, 4, 4x a la 2 más menos 2 a la 2 es 4 menos 2. Y esto es igual a x a la 2 menos 4x a la 2. 4 menos 2 es 2. Es esto. Entonces me quedó x a la 2 menos 4x a la 2. Perdón, x a la 4 menos 4x a la 2 más 2. Listo. Entonces básicamente eso fue lo de la clase de hoy. Listo. Y lo mismo se hace entonces con los literales D y E. D y E. Listo. Pero entonces esos ya quedan como tarea para ustedes. Listo. Muchas gracias.